Bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Bueno, ahora vamos a retomar justo donde lo dejamos. Después de nuestro último programa, eso estará en 1 Corintios capítulo 1, y revisaremos los versículos 7 y 8 por un momento. Y de nuevo, siempre nos gusta recordar a nuestra audiencia que todos los días tenemos personas llamando, ¿han visto el programa por primera vez? Y así, tenemos que recordarles a las personas que tenemos todos los programas anteriores, desde Génesis 101, y los hemos puesto en cintas de 6 horas, 12 programas por cinta, y luego cada cinta ha sido transcrita en los pequeños folletos que verás en la pantalla. Y si estás interesado, llámanos al número 800. Y lo que nos gusta hacer es enviar una lista que describe el contenido de todas estas cintas y libros, y luego puedes llenarlo y enviárnoslo de vuelta. Bueno, volvamos directamente a la palabra, porque, después de todo, esa es la razón por la que estamos aquí. Y por eso tanta gente nos dice que ajusta sus relojes para asegurarse de no perderse nuestro programa. Y no es que quieran ser entretenidos, por eso ni siquiera me gusta usar música. Lo que queremos es que la gente simplemente se adentre en el libro. Está bien, 1 Corintios capítulo 1. Recuerda, en nuestro último programa explicamos que esta asamblea de creyentes había sido salvada de la idolatría absoluta, el paganismo, la mitología, la adoración de dioses y diosas, y junto con eso, por supuesto, eran groseramente inmorales. No tenían ningún concepto, lo que nosotros llamaríamos bíblico, moralidad, pero como estas personas fueron salvadas de ese tipo de trasfondo, no se transformaron de inmediato en gigantes espirituales, tenían muchos problemas, muchas dificultades, todavía tenían muchos fracasos, y a pesar de eso, Pablo enseña aquí tan claramente que si el Señor viniera, no solo unos pocos de ellos serían llevados, todos irían. Ahora sé que hay quienes enseñan que solo los creyentes espirituales serán llamados y que los carnales se quedarían atrás. Bueno, no puedo encontrar eso en mi Biblia y creo que estos versículos lo dejan tan claro que incluso el creyente carnal, que por supuesto la mayoría de los corintios eran, será llevado cuando venga el Señor y serán considerados sin culpa porque están bajo la sangre de Cristo. Y luego el versículo 9. Ahora pasemos a lo siguiente. No es porque los corintios fueran fieles. No es porque tú y yo seamos fieles, sino ¿quién lo es? Dios. Ahora ya sabes, siempre estoy enfatizando que cuando enseño sobre los pactos, mucho antes en Génesis 12, cuando tuvimos el pacto abrahámico dado por Dios a Abraham, un pacto que Israel rompió una y otra vez, pero eso anuló el pacto. No, porque un pacto es algo que se origina y termina con Dios, y Él nunca romperá sus pactos. Y de la misma manera aquí, cuando llama a una persona suya, y somos salvos y nos convertimos en parte de los elegidos, Él nunca se rendirá con nosotros. Podemos fallar miserablemente, pero como dice el versículo aquí, el versículo 9, Dios es fiel, Él nunca nos abandonará, Él nunca nos dejará. Y Él es fiel por quien dice, fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y eso por supuesto es lo mismo para nosotros hoy como lo fue para los corintios. Si hemos entrado en una experiencia de salvación genuina, entonces somos de Él, y Él es nuestro. Está bien, ahora pasemos a lo siguiente. Vamos a abordar algunos de los problemas. Vamos a lidiar con ellos, como Pablo tuvo que hacerlo él mismo. Y él dice, ahora les ruego, hermanos. Ahora ves, la palabra ruego no es un mandato dogmático y legalista. ¿Pero qué implica la palabra ruego? Les ruego, ven, estoy suplicando. No quise decir que tenían que hacerlo o de lo contrario, sino en base a lo que Cristo ya había hecho. Y recuerda, esto es tan aplicable a nosotros hoy como lo fue para los corintios en vista de todo lo que Cristo ha hecho. El sentido común nos dice el sentido común.
nos dice que debemos ser obedientes a sus deseos y no desobedientes. Y así dice, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos hablen lo mismo y que no haya, ¿cuál es la siguiente palabra? Divisiones. Y eso te dice, ese va a ser uno de los problemas. ¿Hay divisiones en esta pequeña asamblea en Corinto? Ahora, ¿quieres recordar estas iglesias a las que Pablo les escribe? Todas ellas no eran congregaciones enormes de varios miles de personas. Estas eran congregaciones que en su mayoría se reunían en casas. Ahora, creo que tal vez la iglesia en Éfeso pudo haber tenido un edificio de iglesia separado. Lo siento, no puedo probarlo. Y tal vez los corintios tenían una congregación lo suficientemente grande como para justificar su propio edificio. Pero en su mayoría, todas las iglesias en la época apostólica simplemente se reunían en casas, lo que significa que no podía haber más de 25 o 30 personas involucradas. Pero lo que sea que había en Corinto, todos debían haber tenido la misma mentalidad. Pero no la tenían. Tenían sus divisiones. Está bien. Y luego dice en el versículo 11, porque me ha sido declarado de ustedes, hermanos míos. Ahora, ¿qué implica ese término, hermanos míos? ¿Eran creyentes? Pablo no llamaría a estos bribones mis hermanos. ¿Son gentiles? Ahora recuerda, había muchos judíos en Corinto también, y lo señalaré cuando lleguemos a sus divisiones, pero se refiere a todos los miembros de la congregación de Corinto como sus hermanos en Cristo. ¿Está bien? Porque dijo, hermanos míos, por aquellos que son de la casa de Cloé. Ahora, probablemente esa era la casa donde se estaban reuniendo. Y sin duda le había enviado un mensaje al apóstol, ya sea por mensajero o de alguna otra manera. ¿Sí? La asamblea estaba creciendo y probablemente la gente se estaba salvando. Pero, Chloe dice, tenemos problemas. Mira, ¿tenemos divisiones? ¿Y cuáles son? Ahora él dice, hay contenciones entre ustedes. Y ahora el versículo 12, digo que cada uno de ustedes dice, ahora aquí vienen. Aquí están las divisiones en esta pequeña asamblea en Corinto. Algunos dijeron, yo soy de Pablo. Pablo es a quien voy a prestar atención. Pablo es el único que realmente tiene la verdad. Y no voy a tener nada que ver con nadie más. Yo pertenezco a Pablo. Algunos dicen, yo soy de Apolos. Oh, ahora tenemos que volver, ¿verdad? Regresemos hasta los Hechos. Capítulo 18. Tenemos que ver qué tipo de hombre era al que estas personas se aferraban. Y mira, ese es el mismo peligro hoy en día. Nunca te quedes atrapado en un solo hombre porque simplemente no es bíblico. Y así, aquí de nuevo estas personas se estaban quedando atrapadas en Pablo, o ahora el siguiente es Apolos. Y veamos qué tipo es. Regresando a Hechos, capítulo 18, versículo 24. Hechos, capítulo 18, baja al versículo 24. Y un cierto judío, llamado Apolos, nacido en Alejandría, que está en Egipto, un hombre elocuente y poderoso en las Escrituras, llegó a Éfeso. Ahora, en la superficie, ¿qué tipo de hombre era Apolos? Bueno, era un orador por excelencia y probablemente tenía la personalidad y el carisma que lo acompañaban y podía literalmente magnetizar a su audiencia. Era elocuente, está bien. Versículo 25. Ahora, este hombre era, y siempre enfatizo la siguiente palabra, que instruido. Mira, ahora Pablo no tenía a nadie que lo instruyera. Pablo nunca tuvo a nadie fuera de su formación con Gamaliel, pero en la era de la gracia, en la doctrina de la gracia, Pablo no tuvo a nadie que lo enseñara. Él, ¿cuál es la palabra? Revelación, inspiración. ¿Ves? Pero Apolos era un hombre que había sido enseñado por alguien, y así fue instruido. En el camino del Señor, siendo ferviente en el Espíritu, y hablaba y enseñaba diligentemente las cosas del Señor, pero solo sabía. El bautismo de Juan, en otras palabras, era un judío todavía, inmerso en la economía del reino, y no sabía nada del poder de la cruz, o la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Él solo continuaba el mensaje que Juan, el Bautista, Cristo y los 12 habían estado proclamando a Israel. Pero, versículo,
26. Comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Ahora recuerda, ese es el lugar de reunión judía. ¿Y a quién? Cuando Aquila y Priscila escucharon, siempre tengo que retroceder un poco más. Aquila y Priscila habían estado mucho tiempo con ¿quién? Pablo, en el negocio de la fabricación de tiendas, y cubrimos todo eso y enseñamos el libro de los Hechos. Así que Pablo simplemente inculcó estas doctrinas de gracia en Priscila y Aquila. Entonces ahora cuando Apolos llega aquí a Éfeso y no sabe nada más que el Evangelio del Reino, ¿qué hacen Priscila y Aquila? Siempre digo que lo llevaron a casa a cenar, y a través de esa mesa de cena, simplemente le dejaron saber, el viejo sabía todo lo que le faltaba, y eso es lo que implica, ¿ves a quién? Cuando Aquila, versículo 26 de nuevo, ¿a quién? Cuando Aquila y Priscila escucharon, lo tomaron con ellos y le explicaron. Ahora, esa palabra explicar es una palabra grande. En otras palabras, detalle por detalle. La otra palabra que a Pablo le gusta usar en Gálatas es comunicar. Y comunicar significa que no dejas piedra sin mover, para que se entienda claramente. ¿Está bien? Y así Priscila y Aquila le comunicaron, o le explicaron el camino de Dios de manera más perfecta o más completa. Ahora, ¿qué crees que le estaban diciendo? Todo lo que habían aprendido de Pablo. ¿Y qué les había enseñado Pablo? Que la cruz ahora hacía toda la diferencia en el mundo. Ya no estaban bajo la economía del reino, y ya no estaban bajo la ley, ya no estaban bajo la adoración en el templo, que ahora todo eso había sido dejado de lado porque Cristo había muerto, sido sepultado y resucitado de entre los muertos. Y así, entonces, versículo 27, cuando él, es decir, Apolos, estaba dispuesto a pasar a Acaya, ese era el estado que rodea el sur de Grecia, los hermanos escribieron, exhortando a los discípulos a recibirlo, quien cuando llegó lo ayudó mucho, a quienes ahora habían creído, ¿cómo? A través de la gracia. Mira, su mente se había abierto. Está bien, así que ahora, más tarde, cuando Apolos, ahora volvamos a 1 Corintios de nuevo, no hay duda de que cuando Apolos apareció en la escena en Corinto, predicando y enseñando, casi lo mismo que Pablo, pero con un poco más, creo, de sabor judío, ya que había estado empapado en las enseñanzas de Juan el Bautista y demás, muchos de los creyentes corintios ahora estaban como pegados a Apolos, y él era a quien iban a escuchar, no a Pablo. Está bien, ahora volvamos al texto entonces en 1 Corintios 1 y el versículo 12 de nuevo. También había un grupo en la asamblea de Corinto que todavía se aferraba a ¿qué otro hombre? Pedro. Ahora, eso debería decirnos algo. Eso debería decirnos algo. ¿Qué tipo de personas hay en la iglesia de Corinto, además de los corintios paganos, judíos? ¿Ves? Judíos a quienes Dios había abierto el corazón y los ojos al evangelio de la gracia y habían salido del judaísmo y eran miembros de la asamblea de Corinto, creyentes, pero judíos. Ahora bien, si conoces el trasfondo del apostolado de Pablo y cómo él había perseguido a esos primeros creyentes judíos allá en el libro de los Hechos, y cómo Dios los salvó por gracia en el camino a Damasco, y luego lo llevó al desierto y le reveló, durante lo que creo que es un periodo de 3 años, estas asombrosas doctrinas de la gracia, simplemente puso una barrera entre él y el pueblo judío. Porque solo ponte en su lugar. Aquí estaba uno de los suyos, enseñado a los pies de su rabino más famoso. Estoy hablando de Pablo de Tarso. Y ahora cuando regresa de sus revelaciones le dice al mundo, no estás bajo la ley, no tienes que circuncidar a tus hijos, no tienes que cumplir la ley, no tienes que ir al templo, no sacrificas animales, todo eso ha sido dejado de lado. Bueno, ¿qué crees que pensaban los judíos religiosos? Este tipo está loco. Pongámoslo en un lenguaje más americano. Está loco. No hay forma de que puedas darle la espalda a nuestra herencia. De hecho, para el judío promedio hoy, ¿no es ese el mismo argumento? Claro que sí. Esta es nuestra herencia.
Esto es en lo que hemos estado sumergidos, y esto es lo que hemos mantenido juntos durante miles de años. Así que estos creyentes judíos, y sin duda eran creyentes, porque Pablo los llama elegidos, pero ¿a quién? Eran más propensos a adherirse. Pedro, ¿ves? Y aunque Pedro puede que no haya pasado mucho tiempo, no tengo dudas de que Pedro se detuvo en Corinto de camino a Roma o lo que sea, pero Pedro nunca tuvo un ministerio, como he dicho una y otra vez. Pedro nunca tuvo un ministerio entre los gentiles, según las Escrituras. Pero, sin embargo, estos creyentes corintios, que siento que debieron haber sido judíos, todavía tenían una afinidad por Pedro, porque después de todo, Pedro era el epítome del judío que había estado bajo el reino. ¿Economía? Y así tiene sentido que pensaran, bueno, Pablo, ya sabes, toda nuestra gente tiene problemas con eso, hombre. Él era simplemente algo que el pueblo judío no podía superar. Así que, Pedro, oye, estamos cómodos con Pedro. Y así había una división en la iglesia que se adhería a Pedro. Estaban aquellos que se adherían a Apolos. Y luego, por supuesto, los que todavía eran fieles al fundador de su congregación. Y ese sería Pablo. Oh, y luego hay uno más. ¿Y quiénes son esos? Los que dicen, bueno, no tengo nada que ver con Pablo, Apolos o Pedro. ¿Voy a seguir a Cristo? Vaya, ¿no escuchas lo mismo hoy en día? Claro que sí. Tratas de abrir las epístolas de Pablo a la gente y decirles, aquí es donde está la cosa. ¿Cuál es su primer argumento? ¿No voy a escuchar a Pablo? Yo me guío por lo que dijo Jesús. Bueno, benditos sean. Sé que tienen buenas intenciones, pero están completamente desubicados, porque verás lo que Jesús dijo, se lo dijo al judío bajo la ley. Y lo que Jesús le dijo a Apolos, Pablo, fue desde la gloria ascendida, después de la obra de la cruz. Y eso hace toda la diferencia en el mundo. Mira, no hay comunicación directa entre Jesús y los hombres pecadores una vez que ascendió de nuevo a la gloria, excepto este hombre. Y Pablo afirma una y otra vez que vio al Señor cara a cara y que el Señor le reveló estas cosas. Ahora, algún día, cuando lleguemos al libro de Gálatas, vamos a enseñar ese versículo por versículo, pero por ahora tenemos un momento. Regresa conmigo a Gálatas. Toco estos versículos con bastante frecuencia debido a la oposición que encuentro de personas que no quieren nada que ver con las cartas de Pablo, y hay más allá afuera de lo que te gustaría creer. Y lo que no reconocerán es que, sí, Pablo nunca tuvo una confrontación cara a cara con Cristo durante su ministerio terrenal, pero él tuvo, creo, bastantes de ellos, después de la obra de la cruz, y así es como estamos. De hecho, tuve un caballero que me escribió una nota corta el otro día. Él se estaba disculpando por el hecho de que no pudo asistir a uno de nuestros seminarios. Y él, no puedo recordar sus palabras exactas, pero dijo algo en ese sentido. Él dice, ¿sabes por qué la gente no puede entender que antes de que Cristo muriera, los pecadores se acercaban a Dios sobre la base de la sangre de animales? Pero, dijo, de este lado, la cruz, nos acercamos a Dios sobre la base de la sangre de Cristo, lo cual me dice que los evangelios realmente pertenecen al Antiguo Testamento. Tiene razón, ¿ves? Todo en los evangelios es antes de que Cristo sea crucificado. No hay nada en los 4 evangelios sobre la sangre derramada de Cristo. No podría ser, aún no había sucedido. Pero mira, esto es todo lo que Pablo sabe. Cristo crucificado, lo vamos a ver un poco más tarde en 1 Corintios 1, versículo 18. Pero ahora, en Gálatas 1, ahí es donde te tengo, ¿no? Gálatas 1. Comenzando en el versículo 11. Hemos usado estos versículos muchas veces. Sé que lo he hecho. A veces tengo que decirle a la gente, no, aún no estoy senil. Hago esto a propósito. Pero les certifiqué, hermanos, que el evangelio que fue predicado por mí, ¿ves cómo lo menciona? Este evangelio que se originó con este hombre no es de hombre, porque ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Y luego continúa diciendo eso. Versículo 16, que el propósito de Dios al traer a este hombre al mundo era revelar a su Hijo en mí para que yo pudiera predicarlo entre los gentiles. Y él dice, cuando eso sucedió, inmediatamente no consulté con carne y sangre. ¿A quién se está refiriendo? Los 12.
No he consultado con carne y sangre. Tampoco subí a Jerusalén a los que fueron antes que yo, sino que fui a Arabia. Y si pasas al capítulo 4 de Gálatas, encontrarás que la Arabia de la que está hablando era el Sinaí. Y ahí es donde siempre hago el punto, que Dios reveló las doctrinas de la gracia en la misma montaña donde reveló la ley a Moisés. Y luego el capítulo 2 de Gálatas, versículos 1 y 2. Vaya, ¿cómo alguien puede malinterpretar esto? Nunca lo sabré. Tan claro como el inglés puede ser: 14 años después volví a subir a Jerusalén con Bernabé y llevé a Tito conmigo. Y ahora el versículo 2, y subí por revelación. En otras palabras, ¿quién lo guió? Cristo lo hizo. El mismo Señor Jesús instruyó al apóstol: tú sube a Jerusalén, ve a esta reunión con los 12 y con los líderes de Jerusalén. ¿Está bien? Versículo 2 otra vez. Y subí por revelación y comuniqué. ¿Recuerdas en el último programa que hablé sobre esa palabra? ¿Significa claridad absoluta? Está bien, les comuniqué ese evangelio. ¿Dónde predico eso? Entre los gentiles. Ahora, ¿por qué hace por inspiración del Espíritu Santo ese tipo de estipulación? Porque su evangelio que predicó entre los gentiles era algo totalmente diferente de lo que Pedro y los 11 predicaron a los judíos, el mismo Dios. Nunca pierdas de vista eso. Es el mismo Dios. Pero ahora Dios va a tratar no solo con Israel bajo la ley y bajo la economía del reino, pero ahora va a ir al mundo gentil así, como al judío, no con el evangelio del reino, sino con el evangelio de la gracia. Dios, y esa gracia, como dije antes, es algo que muy pocas personas comprenden, y eso es: ¿cómo podría un Dios santo y justo en su propia persona descender entre hombres pecadores, caminar entre ellos, tomar carne humana e ir a esa cruz romana para ser torturado, para ser crucificado, para derramar su sangre, para resucitar de entre los muertos? ¿Con qué propósito? Para salvar la humanidad perdida. Y eso es toda gracia. Eso es toda gracia. Y sin embargo, vemos a las multitudes, como siempre uso la ilustración, yendo de un lado a otro por nuestras calles y carreteras, o simplemente van a toda velocidad, 3 carriles de ancho. Y sin embargo, ¿cuántos de ellos se detienen a pensar en la eternidad? Simplemente asombra que nadie se detenga a pensar más. Hay una vida que viene, hay una eternidad que enfrentar, y Dios ha hecho provisión para que cada ser humano pueda pasarla en su presencia. Si tan solo creyeran en el Evangelio, pero no lo harán, no quieren ser molestados. ¿Está bien? Entonces, Pablo regresa, si quieres, nuevamente a 1 Corintios. Y él dice: algunos de ustedes simplemente están diciendo: no quiero nada que ver con Pablo. No quiero nada que ver con Pablo. No quiero nada que ver con Pedro. Solo me guío por lo que dijo Jesús. Bueno, mira, no llegarían muy lejos porque las palabras de Jesús estaban dirigidas al judío bajo la ley. Pero, ahora, mientras le habla a este apóstol, por supuesto, la gracia toma su preeminencia. Está bien, ahora entonces, el versículo 13, en los momentos que nos quedan, Pablo dice: ahora espera un momento. ¿Cómo pueden dividirse así? Está dividido. Cristo, Él tiene este pequeño nicho aquí y este aquí y este aquí, y luego los trata a todos individualmente. De ninguna manera. De ninguna manera. Y por eso me gusta cruzar la línea denominacional. Ahora, no soy un ecumenista. Todo el mundo lo sabe, confío. No soy un ecumenista. En otras palabras, no voy a comprometerme para tener unidad, pero, Dios sabe que en cada grupo hay personas que Él quiere para sí mismo. Absolutamente, los hay. Y así Pablo dice: está dividido Cristo. Él dijo: ¿fue Pablo crucificado por ustedes? ¿Cómo se atreven a decir que yo soy el objeto de su fe? ¿Cómo se atreven a decir que saben que van a la gloria porque son estudiantes de Pablo? Él dijo: no fui crucificado por ustedes. Está bien, volvamos mientras todavía tienen este texto en la pantalla. Fueron bautizados en el nombre de Pablo.
Oh, versículo 14. Esta es una declaración impactante, creo. Dijo, gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes. ¿Cuál era el peligro? Oh, se estaban inflando de orgullo y decían, bueno, yo fui bautizado por Pedro. ¿Fui bautizado por Apolos? ¿Fui bautizado por Pablo? Pablo dijo, nunca hagan eso con mi nombre. Le agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes por esa misma razón. Y luego vuelve con un segundo pensamiento y dice, ahora, espera un momento. Supongo que sí bauticé a la casa de Crispo y luego a otra más. Pero aparte de eso no le dio importancia al bautismo en agua debido a los peligros que eran tan evidentes. Y es igual hoy en día. Vaya, los peligros que están involucrados en algunas de estas cosas que tienden a dividir a los creyentes. Y luego el versículo 17. Versículo 17. En los momentos que nos quedan, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a que predica el Evangelio, para que la cruz de Cristo no sea hecha sin efecto. Ahora, ¿qué está diciendo? Bueno, en inglés sencillo, Pablo dice, vamos a poner prioridades. Estas cosas, primero lo primero, ¿y de qué sirve en el mundo todos los diferentes tipos de bautismo si no saben nada del Evangelio? Porque el Evangelio tiene que abrir la puerta. Es el Evangelio lo que hizo que estos gentiles paganos finalmente salieran de su inmoralidad grosera. Fue el Evangelio lo que los convirtió en nuevas criaturas en Cristo. Fue el Evangelio lo que transformó a estas personas judías de legalistas a personas de gracia. Y es el Evangelio al que Pablo se refiere constantemente a lo largo de sus cartas. ¿Cómo es eso? Como dice en el capítulo 15, los primeros 4 versículos. ¿Cómo es eso? Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Ese es el Evangelio de Pablo, y ese es nuestro Evangelio. Y ves, esta es la cosa principal. Supera cualquier otra cosa en toda la cristiandad. Y luego, por supuesto, otras cosas siguen en su lugar correspondiente, naturalmente. Debemos crecer en gracia. Debemos crecer en el conocimiento de la palabra. Debemos crecer en nuestras obras y nuestras actividades para el negocio del Señor. Absolutamente. Debemos ser generosos. Absolutamente. Debemos ser testigos. Y por eso estamos aquí. Porque de lo contrario no podría Dios en el momento en que somos salvos sacarnos de aquí. Sería mucho mejor. ¿Sabes? Nos echamos atrás ante eso. Pero escucha, cuando Pablo dijo, después de ver las cosas en gloria, he visto, no visto, ni oído las cosas que fueron preparadas para ellos. Eso es amor. Tengo que pensar que nos esperan cosas gloriosas y algún día, si podemos tener ese tipo de memoria, vamos a lamentar el hecho de que nos echamos atrás ante la muerte o el rapto. Porque, escucha, lo que nos espera es mucho mejor. Va a ser tan glorioso, alegría, indescriptible, justicia, música. Creo como el oído mortal nunca ha escuchado, y todo eso nos está esperando una vez que entremos en su presencia. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios de Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu regalo es apreciado. Gracias. Y asegúrate de sintonizar la próxima vez. Estamos A Través de la Biblia con Les Feldick